Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana que culmina el 2020, año que estuvo signado por la pandemia de coronavirus, desde Guía tu Cuerpo recordaremos uno de los temas que desarrollamos para mostrar las diferentes epidemias o pandemias registradas en la historia. Pero antes, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Este es uno de los 70 policlínicos habilitados en Moscú como punto de vacunación contra la COVID-19. El personal que aplica la Sputnik V fue previamente capacitado en el manejo del fármaco para garantizar la eficiencia del proceso. Cuando realizamos la vacunación, uno de los objetivos principales es que incluso si el paciente es infectado con la COVID-19, éste la pueda pasar de una forma leve y sin complicaciones. Nosotros nos mantenemos en contacto con los vacunados, les damos un prospecto donde aparecen todos los síntomas de efectos secundarios que pueden causar la vacuna. Y si estos síntomas se extienden más allá de lo indicado. En esta primera etapa se priorizan a profesores, médicos y trabajadores sociales, pero se planea ampliar la lista en las próximas semanas en la medida en que aumente la disponibilidad del fármaco. Como yo soy un dirigente de un centro médico y trabajo con muchos pacientes, nosotros venimos a vacunarnos. Yo me pondré hoy la primera dosis y dentro de 21 días la segunda inyección. Y me explicaron que en 42 días se me crea la inmunidad. Yo vine de la forma totalmente voluntaria para hacerme la vacunación contra la COVID-19. Ya pasé todos los exámenes médicos y decidí que era mejor ponerme la vacuna antes de adquirir esta enfermedad. La vacuna se conserva a temperaturas inferiores a los menos 27 grados y cada bulbo contiene 5 dosis. Por esto es necesario esperar a que hayan 5 pacientes listos para recibirla, pues una vez descongelada la Sputnik V no puede volverse a refrigerar. Antes de la vacunación nos hicieron un examen. A mi esposo lo autorizaron a vacunarse hoy y a mí no. Yo padecí de una ligera enfermedad pulmonar recientemente y me recomendaron vacunarme dentro de una semana para que el organismo estuviera mejor preparado para la vacunación y todo saliera bien. Todo el proceso toma alrededor de 1 hora. Al llegar a la clínica, cada paciente debe rellenar un formulario básico de información y una vez que recibe la primera dosis de la Sputnik V, se mantiene en observación durante 30 minutos. La segunda dosis se aplica 21 días después. Nosotros tenemos previsto pruebas de prevacunación y posvacunación. Los vacunados tienen a su alcance un documento que describe todos los efectos secundarios para hacer el procedimiento con su aprobación. Los pacientes van a un lugar donde son examinados por los especialistas que toman la decisión si la persona puede inyectarse o no. Y después de recibir la vacuna, el beneficiado debe permanecer a la vista de los expertos para observar la reacción de la persona ante la vacuna. Quisiéramos reducir al máximo esta enfermedad, porque hay muchas personas que se han visto afectadas laboralmente y también, por supuesto, desde el punto de vista de su salud. En cuanto a los rumores de que a nosotros nos obligan a venir a vacunarnos, esto no es cierto. Nosotros no hemos observado nada de eso aquí. Nadie nos ordenó venir hoy a este centro. Nosotros vinimos por nuestra propia voluntad. La vacunación en Rusia es voluntaria y según los últimos datos, en total se han inmunizado más de 150.000 personas en todo el país. El resto de las regiones comenzarán a vacunar a finales de esta semana, cuando la producción del Sputnik V supere los 2 millones de dosis. Lisandra Andrés, Telesur, Moscú, Rusia. El presidente Alberto Fernández y los gobernadores acordaron que el proceso de vacunación contra el coronavirus se realizará en forma simultánea en todo el país. Se coordinó todo lo que fue la recepción desde el aeropuerto de Ezeiza, con camiones refrigerados a -20, de forma de asegurar la termostabilidad de las vacunas. Si bien venían en un termopallet acondicionado de Rusia, con una autonomía validada de 60 horas, por cualquier contingencia se trasladó en camiones de -20 grados. Desde ahí
se trasladó a la planta de Avellaneda, donde el primer paso fue a la descarga, se sanitizaba cada pallet, se colocaba dentro de la cámara de frío por debajo de menos 20 grados. Con el apoyo logístico del Estado Nacional, siguiendo todos los protocolos de seguridad, las 300.000 dosis para prevenir el contagio de la COVID-19 fueron distribuidas en todo el territorio argentino. Se armó un informe, se presentó a la autoridad sanitaria correspondiente. Una vez liberados las vacunas, se procedió a la carga de pedidos para todo el país. Se realizó la preparación de pedidos con todo un equipo de personal capacitado y preparado, con una configuración de frío de cada conservadora, con un mix de hielo seco y placas eutécticas. Cada provincia está articulando internamente toda su logística y su distribución para arrancar el plan de vacunación. Las autoridades nacionales confirmaron que el martes 29 de diciembre las 24 jurisdicciones iniciarán la campaña de vacunación. En esta instancia, en esta etapa, que son personal de salud de grandes aglomerados urbanos, que es donde ha tenido mayor impacto la pandemia y donde el riesgo de tener una segunda ola también es más alto. Personal de salud de áreas cerradas, unidad de terapia intensiva, son actividades de mayor riesgo, de mayor exposición, de mayor número también de casos y áreas cerradas y personal de laboratorio que manipula el virus también para realizar los diagnósticos. Los funcionarios además aseguraron que antes de mitad del año próximo llegarán el resto de los 60 millones de dosis que tiene comprometidas Argentina. Este objeto, disminuir la mortalidad, la morbilidad, las internaciones y el impacto social y económico de esta pandemia, esa población se irá captando en forma escalonada a medida que lleguen las dosis que están comprometidas para llegar en Argentina, en esta instancia donde se está realizando esta escalada de producción a nivel mundial de todas y cada una de las vacunas que se están autorizando y que se están desarrollando. El objetivo de la administración Fernández es que cuando llegue el otoño del 2021 esté vacunada la mayor cantidad de personas de riesgo. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Los pasillos dan cuenta que la situación de la COVID-19 en el Hospital Universitario de Caracas, uno de los más antiguos del país, está controlada, aunque están alertas ante la nueva ola de contagios en otras regiones del mundo. Aquí no hay unidad de cuidados intensivos para COVID. Es el área de servicio en neumonología que acondicionaron para atender a los pacientes con coronavirus que presentan afecciones respiratorias, la mayoría graves. ¿Cómo lo hacen sin respiradores? Es el doctor Agustín Acuña, jefe de esta área. Se reinventó un método de oxigenoterapia, adaptando equipos que permiten elevar la presión de oxígeno. Como no tenemos lo que se llama oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo, porque son equipos en realidad costosos, cada equipo de eso cuesta alrededor de $3.000–4.000. Un equipo de esto que puede costar $300, adaptamos, acoplamos alto flujo con flujómetro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que administra oxígeno, hicimos una acople dúplex y eso lo conectamos al CPAP y eso aumenta el flujo hasta 30 litros por minuto. El bloqueo contra Venezuela dificulta la adquisición de respiradores. La necesidad hace el ingenio. Y esta área se ha convertido en la escuela para todos, aunque no sean especialistas en enfermedades respiratorias. Tenemos multidisciplinario, o sea, el tema de las sábanas y los pañitos para hacerle la... Desde puntos de ópticas diferentes, de gente que no tenía, digamos, conocimiento, experticias en enfermedades respiratorias, pero que se entregaron a resolver un problema de salud pública. Pues. Pero nadie quería venir a trabajar con COVID, porque todo el mundo tenía el temor, el tabú de lo que es trabajar con COVID. Aquí hicimos unos talleres de formación con quirófano, con los anestesiólogos, donde nos formaron a nosotros y nosotros fuimos formando al personal de enfermería que venían a cubrir, que tenían ese miedo de venir a trabajar acá. Él tiene 12 de presión. 12 de presión. Y le 20 litros y estaba en 90.
Estos doctores son médicos generales, pero ya especialistas en COVID. La mortalidad en este hospital es mínima y el gran desafío es seguir salvando vidas, venciendo las dificultades, sobre todo en Navidad. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos sobre las pandemias que han marcado la historia reciente de las sociedades modernas. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestra última emisión del año, queremos hacer un repaso por las diferentes pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia hasta llegar al coronavirus. La humanidad en su historia se ha enfrentado a graves enfermedades que le han quitado la vida a millones de personas. Aquellas que han dejado su huella en nuestra memoria las han calificado como pandemia. Cuando un brote infeccioso se expande en términos de la gente que es afectada y en términos geográficos, y por ejemplo alcanza una repercusión global, por ejemplo si este agente infeccioso se distribuye en varios países o incluso en varios continentes, ahí ya podemos hablar de una pandemia. La viruela es una de ellas, esta enfermedad infecciosa que se extendió por decenas de países y le quitó la vida a millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia significó un hito histórico en el mundo de la ciencia, ya que fue la primera enfermedad infecciosa que se erradicó a través de una vacuna en el siglo XVIII. Los pacientes con una infección leve suelen tener una docena de pústulas. Los que sufren una infección grave las tienen por todo el cuerpo. No se pueden mover. El mero hecho de doblar una articulación hace que sangren y les produce un dolor insoportable. Es una de las cosas más horribles que uno pueda imaginar. Otras de las epidemias que afectó al mundo fue el cólera, una enfermedad que durante cientos de años azotó a todo el planeta dejando millones de víctimas. Aunque hoy en día existen vacunas y tratamientos para el cólera, es una enfermedad que aún no se erradica y que hoy en día se ha esparcido por más de 50 países. Esta enfermedad, si no es tratada adecuadamente, puede matar en cuestión de horas. Something else too. So this is Vibrio cholerae, the bacterium that causes cholera, a diarrheal disease that usually only lasts for a few days but can kill you very quickly via dehydration. It used to be one of the world's biggest health problems. About 160 years ago, a pandemic killed tens of millions of people, including over 150,000 Americans, one of whom was the U. Cholera was terrifying. You could lose 20 pounds of body weight via diarrhea in under a day, and depending on the strain, it killed up to half of the people it infected. And today, for most of the world, it's gone, not because of antibiotics, although they can shorten the course of the disease, or because of vaccines, although there is a vaccine that provides up to 6 months of protection, but because of sewers and water purification systems. Cholera is caused by Vibrio cholerae, but it's also caused by lack of access to clean water, which means that it's not just a health problem, it's also a social and political one, and we're seeing that now in Yemen. Entre las epidemias más letales del mundo está la peste negra. Esta fue la pandemia del siglo XIV que afectó a más de 75 millones de personas. Se dice que se originó en Asia y se expandió primero en Rusia, la India y luego en toda Europa. Esta enfermedad mató a más de un tercio de la población de Europa. En 2019 se reportaron 2 muertes por esta enfermedad y en la actualidad la sospecha de algunos casos alarman a la región china de Mongolia. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, la cual se transmite por picadura de pulgas infectadas o por la ingesta de ratas o roedores infectados. Además, al momento de adquirir la infección se contagia de persona a persona, primero por contacto directo o líquidos corporales o heces de la persona infectada o por inhalar pequeñas gotas esparcidas por la respiración. Por eso es sumamente contagiosa. La peste se caracteriza por inflamar los nódulos linfáticos del cuerpo generando bulbos, de ahí su nombre peste bubónica. Daña la piel y tejidos causando necrosis y hemorragias, dando una apariencia de manchas negras por todo el cuerpo. De ahí su segundo nombre, peste negra. De no ser tratada rápidamente, en cuestión de horas, todo el cuerpo queda infectado, causando gangrena y luego la muerte.
En 1918, la gripe española se empezó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Esta fue una enfermedad que se expandió rápidamente en el mundo, con una tasa de mortalidad del 20%, al cobrar la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Aunque recibió el nombre de gripe española, no se originó en España. El paciente cero fue encontrado en Kansas, Estados Unidos. Recibió ese nombre porque la mayoría de los países afectados participaban activamente en la Primera Guerra Mundial y tenían estrictas políticas de censura, pero España sí publicaba cifras sobre la enfermedad. Debido a esto, se pensó durante años que se había originado en España. Esto fue al final de la Primera Guerra Mundial. La gente había pasado por muchas dificultades, había mucha gente que estaba desnutrida. Si usted hubiera estado expuesto previamente a una cepa similar de gripe, es probable que tuviera alguna protección inmunológica. En 1918, por lo tanto, al tratarse de un nuevo virus, la gente realmente no tenía ninguna protección preexistente y los efectos de la enfermedad eran mucho más graves. Las pandemias han sido un peligro constante para las sociedades humanas desde tiempos remotos. Especialistas afirman que el riesgo siempre está presente y por ello las sociedades deben estar preparadas adecuadamente. Tanto los virus, bacterias y microorganismos mutan constantemente. El desarrollo tecnológico y la destrucción del medio ambiente, gracias al extractivismo capitalista, aumentan los riesgos de que nuevas enfermedades aparezcan para irrumpir en nuestras vidas. Por ello, científicos recomiendan repensar las formas de gobierno y priorizar la salud como un derecho primordial y accesible para todos y todas. Volvemos con más de Guía a tu Cuerpo. En Argentina, un pequeño pueblo rural logró evitar la pandemia del coronavirus gracias al aislamiento y la conciencia social y no registró ningún caso de COVID-19. General Rivas es un pueblo rural ubicado en la localidad de Suipacha, a unos 150 kilómetros de la capital federal. Aquí sus habitantes tienen una particularidad. Durante la pandemia del coronavirus no hubo ningún contagiado por el COVID-19. No, nos arreglamos bien, cuidándonos como todos, pero bien, sí. No saliendo a hacer, o sea, lo menos posible. Solamente hacer, qué sé yo, algunas compras y nada más. Y ahora es como que se está liberando un poco más, la gente joven es como que está más libre del temor, digamos. La gente grande es como que siempre piensa que puede haber algún contagio, que tiene más cuidado. Hasta ahora acá en el pueblo no tuvimos ningún inconveniente. Omar y Mariana llegaron hace 8 años a General Rivas luego de atravesar el mundo en tareas humanitarias. Él como ortopedista, ella como psicóloga. Estuvieron en lugares en conflicto como la Franja de Gaza, Nicaragua y otros lugares para terminar aquí, en General Rivas, hace 8 años con su emprendimiento, Yerba Suelta, un lugar donde cultivan orgánicamente sus productos y después ponen a la venta. Y han atravesado también, además, esta guerra contra el COVID. Yo soy de profesión ortoprotesista, he trabajado muchos años en organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Nicaragua, El Salvador, Ecuador y países de Asia como Pakistán, Sri Lanka y la Franja de Gaza. Indudablemente la guerra es un hecho horroroso, pero lo que estamos viviendo en este año 2020 también es una cosa excepcional que ninguno de las generaciones que está viva hoy en día ha vivido una pandemia de este tipo. Nosotros vivimos acá desde hace 8 años, desde que me jubilé, y bueno, hemos iniciado con mi esposa y mi suegra un pequeño emprendimiento donde hacemos huerta orgánica y con esos productos de la huerta hacemos dulces y conservas. Luego de adecuarse a la vida del campo, hubo que adecuarse a esta situación del COVID-19. Mariana nos cuenta cómo con Yerba Suelta pudieron sobrevivir y capear esta terrible pandemia aquí en General Rivas. No fue un impas, no hubo clientes, no venía nadie al pueblo. Es un pueblo que como está a 20 kilómetros de la ciudad, está aislado de por sí. Así que hubo que esperar. Recién ahora se está reactivando. La quinta siguió funcionando, la fruta, que como es de estaciones de verano, recién ahora estamos cosechando,
volvimos a preparar dulces porque pensamos que ahora hay una apertura y va a venir gente a comprarnos nuestros productos como siempre. Así que bueno, de a poquito se va reactivando. La gente tuvo mucha conciencia de lo que estaba pasando. En este momento, con la apertura, hay como una relajación y este es el momento que hay que cuidarse más. Desde marzo, cuando el presidente Alberto Fernández implementó el aislamiento social en toda la República Argentina, en General Rivas prácticamente nadie entró ni salió, salvo para aquellos casos de urgencia. Y esto derivó en que este pueblo, entonces, de la localidad de Suipacha, no tuviera ningún contagio de COVID-19. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.